Teleamazonas presenta Usted y su dinero, con el auspicio de Solicítala ya. Nuevas tarjetas Banco Pichincha con tecnología contactless. Nos estamos transformando. Banco Pichincha. Estimados amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes en el programa número 4 de Usted y su dinero, cuyo tema hoy es el mercado laboral, empleo, desempleo, etc. Soy Pablo Lucio Paredes. Yo soy Natalie de Nóbrega y aquí comenzamos. Efectivamente, el empleo es un tema fundamental porque es el primer elemento que permite resolver los problemas económicos, sociales y personales de la gente, y por eso ahora vamos a hablar de una serie de conceptos y definiciones. Hablaremos entonces de lo que se oye con frecuencia como empleo, desempleo y otros términos menos comunes como, por ejemplo, empleo no pleno. Parecen conceptos complicados, pero en realidad no lo son. Lo que pasa es que los economistas, igual que todas las profesiones, los médicos, los abogados, nos gusta hablar en complicado. Así que vamos a las definiciones y cifras a junio del 2018. La población total en el Ecuador es de 17 millones de habitantes, más o menos. Dentro de eso está la población en edad de trabajar, es decir, las personas que tienen de 15 años en adelante, hagan lo que hagan. Somos alrededor de 12 millones. Y dentro de esos 12 millones hay 8 millones que constituyen la población económicamente activa, que son las personas que trabajan al menos una hora por semana o están desempleadas. Pero trabajar apenas una hora es muy similar al estar desempleado. ¿No es cierto, Pablo? Efectivamente, y por eso el desempleo es muy bajo en el Ecuador, porque solo es una hora de trabajo. Y por eso solo, entre comillas obviamente, hay 330,000 desocupados en el Ecuador. Las demás personas que hacen parte de la población económicamente activa están en diversas categorías. Hay un poquito más de 3 millones de ecuatorianos, apenas 40% del total, que tienen trabajos adecuados, es decir, que reciben al menos el salario básico y al menos tienen 40 horas de trabajo. La segunda categoría, que son un poco más de 1 millón de personas, es lo que se llama el subempleo, es decir, personas que tienen menos del básico y menos de las 40 horas. Luego viene la categoría de empleo no remunerado, son alrededor de 800,000 personas, que son las personas que trabajan pero no reciben un sueldo. Por ejemplo, alguien que en la tienda de la esquina tiene ocupado a su sobrina ayudándole en la tienda, pero obviamente no le paga un sueldo. Lo que le paga es dándole un sándwich, unas galletas, unas colas, pero no le paga un sueldo. Son 800,000 personas con empleo no remunerado. Y luego hay esta categoría de alrededor de 2 millones de personas, que es un poco rara, que es otros empleos no adecuados, no plenos, y son las personas que tienen menos que el básico, menos de 8 horas diarias, pero están satisfechos con esa situación. Digo que es una categoría un poco rara porque no sé qué tan satisfechas realmente están esas personas. Según cifras oficiales, apenas el 40% de los ecuatorianos tienen empleos adecuados. Es decir, trabajan 8 horas y perciben al menos el salario básico, lo que representa un porcentaje bajo y se convierte en un enorme desafío para la sociedad ecuatoriana. La población económicamente inactiva se incrementó. Analistas consideran que se debe a la situación económica del país y la influencia de los millennials. Los jóvenes que pertenecen a esa generación nacidos entre 1980 y el año 2000 y se caracterizan por intentar dar golpe de suerte a través de emprendimientos y no bajo la figura de dependencia laboral. A eso se pudiera deber que el empleo no pleno suba, pero que a la vez el subempleo baje. Veamos el siguiente reportaje. A junio del 2018, 35.907 personas salieron del desempleo en comparación con junio del 2017. Sin embargo, el empleo adecuado disminuyó en 161.689 personas. En Quito, el empleo adecuado cayó 4%, la variación más alta frente a Cuenca, Guayaquil, Machala y Ambato.
Asimismo, en los últimos 12 meses el desempleo no ha crecido y el subempleo ha bajado 1.1%. Sin embargo, han habido importantes incrementos en las categorías de empleo no pleno, empleo no clasificado, población económicamente inactiva y sector informal. Este desplazamiento del empleo pleno a otros refleja que frente a la desaceleración de la economía nacional, los ciudadanos buscan alternativas para percibir ingresos, aunque eso implique no estar afiliado a la seguridad social, no percibir un salario mínimo ni cumplir la jornada completa. Es así que la tasa de empleo no pleno entre junio del 2017 y junio del 2018 pasó de 24.3% a 26.5%. Aquí se encuentran las personas con empleo que percibieron ingresos inferiores al salario mínimo o trabajaron menos de la jornada laboral. Mejorar la calidad y la cantidad del empleo en el Ecuador es un enorme desafío de la sociedad ecuatoriana. Y para eso se necesita que la producción crezca 5% al año en lugar del 3% que tuvimos los últimos 10 años. Pero para eso también primero hay que poner orden en casa, orden en la economía, luego de 10 años de deuda y despilfarro. Amigos, no podemos continuar sin antes recordarles que pueden escribirnos a través de nuestra cuenta en Twitter, @ustedySuDinero, y a través de nuestro correo, ustedySuDinero@teleamazonas.com. Segundo tema del día, el precio del petróleo. Estemos conscientes que el petróleo es muy importante para el Ecuador. En ciertos momentos ha llegado a representar 2/3 de las exportaciones, 1/3 de los ingresos del gobierno y 15% del PIB, es decir, de la producción total. Muy importante. Podemos hablar de muchas cosas, la producción, los contratos, en fin, pero hoy vamos a centrarnos básicamente en el precio del petróleo, Natalie. Esa es la gran interrogante, pero el precio del petróleo es tan volátil que se hace muy complicado lograr acertar sobre su valor a futuro. Parece fácil hacer las proyecciones, pero de repente nos llevamos tamañas sorpresas. Así es, adivinar el precio del pan es fácil porque los panaderos hacen más o menos el mismo tipo de pan todo el tiempo y los consumidores consumimos más o menos lo mismo. Pero el petróleo es muy diferente porque influye en todos los temas del mundo. Hay toda la gente que consume petróleo, hay una cantidad de productores, uno de gobierno, otros privados. Hay factores políticos, hay factores geopolíticos y muy probablemente el petróleo y el dólar son los dos productos más difíciles de anticipar en el mundo. Y en los últimos años el precio del crudo se ha movido mucho. Su precio más alto lo alcanzó en el año 2012 con $98 por barril, pero en el 2016 bajó a $35, el precio más bajo en una década. Efectivamente, recordemos que en 1998 bajó a menos de $10 el barril y eso llevó a la crisis que luego nos condujo a la dolarización. En el 2008 estuvo por encima de los $100, $120 en un momento dado. Después bajó y ha estado continuamente fluctuando en los últimos años. Esta alza del petróleo que se ha dado desde mediados de mayo está relacionada con la decisión de Estados Unidos de retirarse del acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní y el anuncio que reanudará sus sanciones contra ese país. La recuperación del precio del hidrocarburo se atribuye también a que desde el 2017 la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la que es parte Ecuador, decidió sacar del mercado 1.8 millones de barriles de petróleo por día. Esta medida está vigente hasta finales de este año. Veamos el siguiente reportaje. El precio del petróleo Brent alcanzó en septiembre su nivel más alto desde noviembre del 2014 tras la decisión de la OPEP y sus socios de no aumentar la producción a pesar de las presiones de Donald Trump. Trump retiró unilateralmente en mayo a su país del acuerdo nuclear iraní del 2015 y reinstauró una serie de duras sanciones económicas contra Irán. Estados Unidos restablecerá una segunda serie de sanciones a principios de noviembre, cuyo blanco será específicamente al sector energético iraní. El objetivo del gobierno de Trump es llevar las exportaciones de petróleo de Irán hasta un punto cero para así aniquilar los recursos de ese país, al que Washington acusa de desestabilizar al Oriente Medio. Por su parte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo rechazó la demanda del presidente estadounidense para que el grupo aumente la producción del crudo. La OPEP afirma que hay una relación saludable entre oferta y demanda,
Un aumento de la producción solo haría que los precios caigan debido a una mayor oferta, indicó la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La pregunta que hay detrás de eso es obviamente de qué depende el precio del petróleo. Y la verdad depende de la oferta y la demanda, igual que los limones en el mercado, aunque más complicado, obviamente. Cuando sube la demanda o baja la oferta, los precios suben. Cuando baja la demanda o sube la oferta, los precios bajan, igual que en el mercado de los limones, pero además, en el caso del petróleo y de productos similares, es muy importante el futuro, porque la gente que está en el mercado dice: si yo pienso que el petróleo va a subir de aquí a 1, 2 o 3 años, y como es un producto tan importante, yo de una vez voy a especular, es decir, voy a comprar petróleo por anticipado. Igual que uno compra un departamento en planos mucho antes de que esté construido. Buena idea, Natalie. Usted es una buena especuladora para el futuro. Recordemos que en los últimos 15, 20 años, cuando subieron los precios, fue básicamente porque hubo más demanda. La China creció y demandó más petróleo. Y luego cayeron por dos razones importantes. Los Estados Unidos descubrieron nuevas tecnologías que permitían producir más, y Arabia Saudita, por razones estratégicas, también decidió producir más, es decir, más oferta que hace caer los precios. Y hacia adelante, 2018, 2019, ¿qué pasará? El precio actual del Ecuador está entre 60 y 65 dólares el barril, y mi impresión que va a continuar más o menos en esos niveles. Pero ojo, hay algunos especialistas que dicen que podría volver a los 100 dólares por barril, pero también hay otros del otro lado que dicen que podría caer a 30 o 40 dólares. Veremos quién tiene la razón. Esperemos que el precio se mantenga alto. Amigos, hacemos un corte y ya regresamos con más de Usted y Su Dinero. Continuamos con Usted y Su Dinero. Tema número 3 del día, los videojuegos, que vamos a ver que tienen una gran relación con la economía. Las nuevas tecnologías desarrollan nuevos productos y nuevos empleos, y uno de esos son los videojuegos. Son una maravilla, pero la verdad para mí son muy complicados. Hay demasiados botones que mover al mismo tiempo y no puedo. ¿Usted qué tal buena jugadora es, Natalie? No juego, pero sí entiendo que es una industria que capta la atención de grandes y chicos a escala mundial. En España, por ejemplo, en el 2016, el sector de los videojuegos facturó 1.163 millones de euros, mucho más que la industria del cine y la música, que alcanzó los 815 millones el año pasado. Las ventas del ocio digital ascendieron a 1.359 millones, muy por encima de los 829 millones de euros relacionados con el cine y la música. En todo caso, la calidad de los juegos es fantástica y eso hace que detrás se desarrollan muchos talentos para hacer el software, para hacer los gráficos, para hacer los guiones, para componer la música y en definitiva detrás de todo esto hay una mezcla muy importante de ciencia y de arte. Y obviamente las universidades en el mundo están ofreciendo este tipo de carreras y más bien en Latinoamérica nos hemos ido quedando un poco rezagados en los estudios y en parte es porque probablemente no confiábamos en que este sector se iba a desarrollar como se ha desarrollado. Es justamente por todos esos detalles que cada día 125 millones de personas en todo el planeta, el equivalente a la población de México, pasan horas y horas sumergidas en una intensa actividad virtual. El motivo, jugar al Fortnite, el video juego del año, pero también toda una adicción. Esta aplicación de batallas en tercera persona bate récords de descargas y compras en las diferentes plataformas en las que se ha desarrollado, móviles, ordenadores o consolas. Veamos el siguiente reportaje. El Fortnite consiste en convertirse en el último jugador vivo en un mapa que se reduce cada minuto que pasa. Tienes que lograrlo usando una gran variedad de armas que tienes que encontrar sobre el campo de batalla y construyendo estructuras y trampas. Si entras al Fortnite, interactúas con un gran número de personas que están jugando simultáneamente, aunque físicamente se encuentren alejados. Basta con tener conexión a Internet. El desarrollador del juego reconoce que tardó apenas 2 meses en diseñar el videojuego. Sin embargo, ha conseguido ingresos históricos. Alcanzó los 400 millones de dólares en apenas un año, gracias a los jugadores de todo el planeta.
Estos juegos que acabas de mencionar, Natalie, son fantásticos, pero qué difíciles. En todo caso, en América Latina y en Ecuador ya hay experiencias importantes de desarrollo de estos juegos. Se considera que el 80% del desarrollo en América Latina tiene que ver con México, Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela. Más o menos 1.400 millones en un extremo en México y 200 o 300 millones en Venezuela. Y todo esto tiene que ver en el continente con que hay aproximadamente 400 millones de gamers y 200 millones de jugadores online. Si esas cifras las extrapolamos para el Ecuador, quiere decir que en el Ecuador hay 8 millones de gamers y alrededor de 5 millones de jugadores online. ¿Será que hay tanta gente jugando estos juegos en el Ecuador también? Hay que tener en cuenta que los hábitos del consumidor habitual han dado un gran cambio. Para entenderlo, solo hay que pensar que hace unos años el juego se limitaba a las máquinas recreativas o a las consolas, pero con la aparición de los móviles inteligentes, la industria dio un vuelco impresionante. Efectivamente, el desarrollo de la telefonía móvil ha movido todo este tipo de juegos y en particular los deportes en línea, que tienen cifras impresionantes. En el mundo hay alrededor de 380 millones de jugadores, de los cuales la mitad juegan muy regularmente y cada uno gasta alrededor de $6 en estos juegos. Prueba de ello es que ya comienzan a llenarse los estadios con miles de espectadores del eSport. Para muchos puede ser una gran sorpresa que tantas personas decidan pagar una entrada para ver a otros jugar un videojuego. Pero, por ejemplo, en la final del Campeonato Mundial de los eSport, que se llevó a cabo en Pekín, hubo más de 40.000 espectadores de personas jugando videojuegos. Los números de esta actividad son impresionantes. 100.000 millones de dólares en el mundo, 50% que se mueve a través de los dispositivos móviles, 2.500 millones de personas que juegan, es decir, el tercio de la humanidad. En los Estados Unidos, por ejemplo, el 67% de las familias tienen un aparato destinado solo a este tipo de juegos. Y lo que es socialmente interesante, la gente que jugaba hace 20, 30 o 40 años inicialmente, ahora han crecido y ahora juegan con todos los de la familia. Es decir, si uno piensa en una actividad que en el futuro va a seguir teniendo más y más importancia, ciertamente es este extraordinario pero tan complicado mundo de los videojuegos. Cuarto tema del día, el turismo. ¿A usted le gusta el turismo, Natalie? Me encanta, qué delicia. Sí, la verdad es que es una delicia y la gente a medida que aumenta su ingreso tiende a turistear más. ¿Existe la palabra? Sí, Pablo, según la Real Academia Española, que ya incluyó en su diccionario la palabra turistear, es positiva, así que sí existe, síguela usando. Muchas gracias, la voy a seguir usando. En economía esto se llama alta elasticidad ingreso. Es decir, a medida que sube el ingreso, la gente gasta bastante más en turismo. También es cierto que cuando cae el ingreso, la gente gasta menos, pero en general el ingreso en el mundo tiende a aumentar y por ende tiende a aumentar el gasto en turismo, que es una buena actividad hoy y en el futuro. Veamos las cifras para el Ecuador. Nosotros recibimos del turismo 1.600 millones de dólares y gastamos hacia afuera alrededor de 700 millones de dólares. Pero ojo, no hay que hacer la diferencia entre 1.600 menos 700. Eso no tiene sentido. 1.600 millones es lo que la gente viene a disfrutar en el Ecuador y otra cosa son los 700 millones que los ecuatorianos disfrutan afuera. Es una actividad muy importante y por eso el turismo está en el cuarto lugar en el Ecuador, detrás del petróleo, del camarón y el banano. Actividad muy importante. El Ministerio de Turismo se ha propuesto una meta muy clara: llegar a un turista por cada habitante. Si somos 16 millones de habitantes, quiere decir que debemos atraer 16 millones de turistas. Es una meta ambiciosa y en la vida hay que ser ambicioso y hay países como España que sí lo han logrado. Más de un turista por cada habitante. Pero en el Ecuador todavía estamos lejos. Tenemos menos de un turista por cada 10 habitantes. Así es, Pablo, pero una muy buena noticia para el turismo en el país es que en el mes de septiembre la capital ecuatoriana, Quito, se llevó 13 premios en la 15ª edición de los World Travel Awards, considerados los Oscar del turismo, en su edición para Sudamérica. Veamos el siguiente reportaje.
Entre los más destacados galardones, Quito ganó como Destino Líder de Sudamérica, como Destino Líder de Reuniones y Conferencias, así como Ciudad Cultural Líder de la región. Ninguna capital suramericana ha podido arrebatar a Quito desde hace 6 años el premio a Destino Líder de Sudamérica. Entre las cualidades arquitectónicas y culturales de la vieja urbe figuran las iglesias y conventos, museos, monumentos, plazas e incluso entidades estatales como el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, que puede ser visitado por el público. Para un mejor turismo hay que volverse atractivos. Y primero hay que preguntarse quiénes son los turistas. Y vemos aquí que evidentemente todavía más de la mitad de los turistas son personas que tienen más edad. Los jóvenes cuentan, pero menos. Y tenemos que preguntarnos qué tipo de turistas queremos atraer. ¿Queremos mochileros, que pueden ser muchos, pero cada uno gasta poco? ¿O queremos atraer un tipo de turismo que aporta más dinero al Ecuador en sus visitas? ¿Y qué cosas hay detrás de esto? ¿En qué piensa el turismo? Bueno, el turista hoy quiere playa, pero ya no tanto como antes. Ahora quiere medio ambiente, quiere gastronomía, quiere tomar riesgos, y eso es importante, y el Ecuador tiene esos atractivos. Por ejemplo, la gastronomía. El Perú ha hecho un avance extraordinario. La gente ya no solo va a Machu Picchu, sino que va a comer rico. Y el Ecuador también está haciendo un esfuerzo en esa dirección. Hay el tema de los precios. Y probablemente 1/3 o la mitad de lo que se gasta en un viaje son los transportes. Y el transporte en América Latina todavía es muy caro, y lo sabemos. Quien viaja de Quito a Lima, de Quito a Bogotá, de Quito a Chile, es muy costoso aún viajar en América Latina. Hay el tema de la seguridad, en el cual especialmente los turistas asiáticos, que van a ser muy numerosos en el futuro, los asiáticos toman muy en cuenta el tema de la seguridad. ¿Y qué es lo bueno del turismo? Son varias cosas. Primero, genera empleo. En el Ecuador hay alrededor de 150.000 empleos en el turismo, y van a ser evidentemente más en el futuro. Segundo, permite a la gente desarrollar una carrera. Alguien puede empezar de conserje en un hotel y terminar de gerente general, como le sucedió a mi estimado amigo Benito, que en paz descanse, que hizo esa maravillosa carrera en la hotelería. También permite generar empleos que van mejorando de calidad con la tecnología. Y una cosa muy importante, con el turismo, una buena parte del dinero se queda en el país. Hay países que han hecho un maravilloso esfuerzo, como Costa Rica, en temas de turismo, pero el Ecuador tiene un atractivo natural y un atractivo cultural que ciertamente podemos desarrollar mucho más y lograr mejores resultados que otros países. Así es, Pablo, el turismo es una fuente importantísima de empleo. Un estudio del 2017 desarrollado por el Ministerio del Turismo determinó que este sector contribuye al país con 156.200 empleos directos, mientras que por actividades complementarias suman a 363.100 trabajos a nivel nacional. Como lo dijimos, el turismo es una actividad que tiene enorme futuro en el mundo y en el Ecuador. Amigos, hacemos un corte, no sin antes recordarles que pueden escribirnos a nuestro correo ustedySuDinero@teleamazonas.com o a través de nuestra cuenta en Twitter @ustedySuDinero. Continuamos con Usted y su dinero. Último espacio del día, consejos financieros, tema ahorro. ¿Qué es el ahorro? En realidad es una cosa muy simple, pero nos confundimos. Por ejemplo, imaginemos una persona que tiene ingresos 100 y gastos 100. Es decir, en caja no le quedó nada. Entonces vamos a decir, esa persona no ahorró. No podemos decir eso. Tenemos que saber en qué gastó ese dinero, si fue inversión o si fue consumo. Imaginemos que la persona invirtió en la compra de una propiedad, invirtió 30. Entonces lo que resulta es que la persona sí ahorró 30, los invirtió en la compra de la propiedad y obviamente en caja no tiene nada. Pero el tener nada en caja no quiere decir que uno no haya ahorrado. Viéndolo así, aunque no tengo ni un centavo en el banco, se ha ahorrado porque estoy pagando una propiedad. El ahorro entonces es algo muy sencillo. Es el ingreso menos el consumo de bienes y servicios. Es decir, el ahorro
es lo que no consumí de mis ingresos y lo dediqué a inversión. De cierta manera, el ahorro parece algo pasivo. Si no gasto en consumo, lo que sobra es ahorro. De cierta manera, la definición que di hace un momento es una definición un poco pasiva, ¿cierto? Pero hay una mucho más activa que plantea, por ejemplo, un experto financiero como es el amigo Kiyosaki. Y él dice, el ahorro es el primero de los gastos en una familia. No lo que sobra, sino el primero de los gastos, y tiene que estar entre las prioridades fundamentales, igual que pagar la casa o la educación o la salud. Visto desde ese punto de vista, el ahorro es el elemento fundamental de la actividad económica de una familia porque es lo que permite progresar en el futuro. Una muy buena inversión son las vacaciones, entonces no van a garantizar salud mental. Es agradable, obviamente, pero no es una buena inversión porque con eso los ahorros se esfuman. ¿Qué son buenas inversiones? Los autos no, a no ser que uno lo utilice realmente para un negocio, sino buenas inversiones son una vivienda, la educación, tener dinero para eventualidades graves que puedan suceder, buenas inversiones financieras, ponerse una empresa o pensar, por supuesto, en la jubilación en el futuro. Entonces el objetivo de las familias es básicamente ahorrar como elemento fundamental y destinarlo a buenas inversiones. Amigos, llegó el momento de despedirnos. Les recordamos que pueden ver todos nuestros programas a través de nuestra plataforma digital teleamazonas.com. Pueden escribirnos también a nuestro correo ustedysudinero@teleamazonas.com o a través de nuestra cuenta en Twitter, Usted y Su Dinero. Un abrazo a todos y hasta la próxima semana. ¡Feliz domingo! Teleamazonas presentó Usted y su dinero. Con el auspicio de Solicítala ya. Nuevas tarjetas Banco Pichincha con tecnología contactless. Nos estamos transformando. Banco Pichincha.